Bienvenidos a Planeta Alexa. Soy Alexa Prince y estoy aquí para que hablemos del resumen astrológico de la semana del 13 al 19 de septiembre. En este espacio te enterarás de lo que está ocurriendo en el cielo y cómo esto afecta tus estados de ánimo, pero además te daré ciertas indicaciones de cómo ayudarte para que puedas sobrellevar todo esto y manejar de la mejor manera estas energías disponibles del universo para nosotros. Así que comenzamos la semana con una luna en el signo de Sagitario en su fase cuarto creciente. Esto es una fase de la luna bastante productiva que nos ayuda y nos motiva a realizar cosas, a realizar nuestros proyectos, a revisar lo que falta para que todo surja o suceda como esperamos y tenga los resultados que queremos. Esta luna está en conjunción con el nodo sur, recordando que la conjunción es cuando uno o más planetas se encuentran muy juntitos uno cerca del otro. En este caso, pues es la luna en Sagitario en conjunción al nodo sur. Quiere decir que la luna, que es la forma en la que nosotros expresamos nuestras emociones estando en el signo de Sagitario, nos invita a ser alegres, a divertirnos, a disfrutar de la naturaleza, de los aspectos naturales de nuestra vida. Y también es una luna que nos invita a reflexionar, a filosofar, a pensar, a buscar, a indagar. Y cómo está en conjunción con el nodo sur, nos lleva y nos invita a darnos cuenta de esos aspectos a los que seguimos aferrados y que es momento de soltar. Fíjense que cuando hablamos del nodo sur, estamos hablando de los nodos del karma. Los nodos del karma son un eje que maneja estos puntos energéticos en el cielo, marcado por la intersección que existe de las órbitas que hace la Tierra alrededor del Sol y a su vez de la Luna alrededor de la Tierra. Se forman dos puntos imaginarios energéticos de encuentro y esto da pie a los nodos del karma. Entonces, este eje, porque siempre se trabaja en ejes, en signos opuestos, es el eje Sagitario-Géminis, en el que estos nodos del karma ya se encuentran aproximadamente hace año y medio, 2 años. Quiere decir que hemos estado trabajando durante todo este tiempo esta condición de romper con viejos esquemas, con viejos patrones, sobre todo esos relacionados con la religión, las creencias, la filosofía y que de alguna manera nos dé libertad. ¿Qué sucede? Que como está en Sagitario, el nodo sur, que es de donde venimos, y ahora aquí la luna en conjunción nos está invitando a sentirnos libres, nos está invitando a darnos cuenta qué es eso que todavía nos mantiene atados y cómo vamos a conseguir esta sensación de libertad a través del nodo norte. El nodo norte es hacia donde debemos ir. En realidad, los nodos del karma nos habla del propósito de vida, nos habla de esas herramientas que tenemos que ir cultivando a lo largo de nuestra existencia para lograr la misión de vida determinada por el medio cielo. Ahora bien,
El nodo norte, en esta ocasión, el día lunes 13, está en conjunción con Lilith. Lilith es la luna negra, es esta parte de nuestras emociones. Entonces, fíjense qué energía tan poderosa estamos manejando este lunes 13, porque, como les mencioné, los nodos del karma pues son opuestos y complementarios en sus signos, y a la vez la luna y Lilith están en esta misma posición, siendo la luz y la oscuridad, la luz y la sombra, permitiéndonos este equilibrio, esta integración que es tan importante para poder lograr la paz y la armonía dentro de nosotros y por consecuencia entre nosotros. Entonces, quedamos en que vamos a lograr esto a través de esta conjunción con el nodo norte de Lilith. ¿Por qué? Porque Lilith aquí nos está quedando, digamos, nos queda al descubierto estas emociones y sobre todo estos pensamientos, porque estamos en Géminis, relacionados con nuestra sombra. ¿Qué es eso? Que se encuentra en la penumbra de nuestra mente, ese tipo de pensamientos que definitivamente no son positivos para nosotros, se revelan de manera que entonces podemos tener la opción de cambiarlos, de trascender y transmutar para lograr un nuevo propósito, para lograr un encuentro mucho más cercano y mucho más certero con lo que realmente somos, o mejor dicho, con quienes realmente somos. El día martes 14 de septiembre se forma una doble T cuadrada. Las T cuadradas son aspectos tensos entre tres o más planetas. En este caso estamos hablando de una conjunción entre el Sol y Marte en Virgo, Marte transitando ya el último grado de Virgo para entrar en Libra, pero esta conjunción Sol y Marte nos trae una revolución interna sumamente poderosa. Es una conjunción que ya hemos venido trabajando desde la semana pasada y que ahora se está pues ya separando Marte del Sol y dando como los últimos toques de energía para que nosotros transformemos nuestro poder y nuestro potencial interno. ¿Por qué? Porque además existe un contacto positivo con Plutón, que quiere decir nos está llevando a la transformación interna. Tenemos la energía para hacerlo, tenemos la energía para darnos cuenta de esos detalles que ya no nos funcionan, para darnos cuenta de esos aspectos a los que debemos prestar atención para mejorar, para ser cada vez la mejor versión de nosotros mismos. Pero por el otro lado, este Sol y este Marte está en cuadratura con la Luna, que continúa en Sagitario. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia a mantener ciertas esperanzas en que las situaciones van a cambiar, en que todo el entorno va a cambiar para entonces nosotros podernos sentir bien. Pero esto no es lo que va a suceder. Lo que está sucediendo y a lo que debemos prestar atención es a que la transformación es interna y que estos cambios van a ocurrir desde adentro hacia afuera. Porque además esta luna también está en cuadratura con Neptuno, reforzando esta parte de la ensoñación, esta parte en donde creemos que todo se va a resolver mágicamente y que continuamos en esta búsqueda mágica de las soluciones, ¿verdad? Pero sin embargo, este Sol y este Marte en Virgo, en
trígono con Plutón nos está poniendo en contacto con la realidad y nos está diciendo las cosas son así. Te das cuenta y tomas las riendas y el control de tu vida, porque de otra manera vas a continuar en este ciclo de sufrimiento, de sentirte víctima, de sentirte mal por todo, de desesperanza, porque además esta conjunción Sol-Marte está en oposición también a Neptuno. Entonces fíjense qué aspectos tan importantes se están formando aquí, porque cada vez que hablamos de Neptuno, estamos hablando de nuestra profundidad, de estos aspectos oscuros, densos, pero también son aspectos que nos permiten la creatividad, que nos permite el desarrollo de nuevos proyectos, de cosas nuevas por hacer. Recuerden que estamos en una semana de luna creciente, ¿ok? Lo que nos permite idear nuevos planes, nuevos proyectos, generar nuevas alternativas y ver las opciones. Hasta ahora, toda la semana estamos teniendo una semana con muchos planetas en signos de aire. Quiere decir que vamos a tener esta tendencia a pensar muchísimo, a no poder acallar la mente y a no tomar acción porque no hay planetas en elementos fuego. Continuamos con esa condición. Entonces es bien importante darnos cuenta en dónde nos estamos paralizando de tanto pensar, pensar, pensar y cuando en realidad es momento de actuar. El miércoles 15 de septiembre, Marte abandona al signo de Virgo para entrar en el signo de Libra. Fíjense, entonces, este Marte que había estado aquí haciendo una función de orden, de energía, ¿cómo decirles? De energía concisa, de energía concreta, de decir esto es lo que voy a hacer y lo hago con un orden. Ahora Marte entra en Libra, que es este signo de aire que necesita encontrar equilibrio y que pues aquí queda un poco más libre, como un poco más a sus anchas. Además, pronto va a estar en contacto con Mercurio, lo que quiere decir que se aumentan las revoluciones en nuestra mente, se aumenta la revolución mental, este conflicto interno que constantemente tenemos, como estas varias vocecitas hablando en nuestra cabeza, todo eso se incrementa. Además, fíjense cómo Mercurio está en oposición a Quirón. Recordándoles entonces que Mercurio tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la mente, con la inteligencia, con los pensamientos y Quirón tiene que ver con la herida que nos sana y que tenemos que sanar para poder de alguna manera ordenar toda nuestra carta natal. Fíjense, particularmente creo que Quirón es clave en nuestra carta natal para poder sanar, resolver y destrabar estos aspectos que hemos venido a trabajar en esta vida. Porque pues te recuerdo que la astrología nos muestra esto que hemos venido a trabajar, nos muestra las cualidades, nos muestra estos aspectos en donde de pronto se nos hace un poco más complicada la vida y en donde tenemos que prestarle un poquito más de atención para poder avanzar y evolucionar. Ahora bien, veamos que la luna está en Capricornio y está haciendo también cuadratura a Quirón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener bastante consciente estos momentos en los que somos como muy rígidas y muy rígidos con nosotros mismos porque la luna en Capricornio
nos invita a ser más concretos, menos emocionales, menos sentimentales y llevarlo todo a un plano muy racional, concreto, desde el orgullo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque de pronto estamos evitando o retrasando sanar estas heridas por no dar nuestro brazo a torcer o por no darle la razón a los demás o por definitivamente no ser un poco más flexibles. Así que cuidado con esto porque pues si prestamos atención a este detalle, por supuesto que nos vamos a evitar bastantes eh, malos ratos con nosotros mismos y con los demás. Ahora, para el jueves 16 de septiembre, fíjense toda la actividad que está marcada en torno a Plutón. La luna en Capricornio se encuentra con Plutón para hacer conjunción a los 24 grados. Esto, fíjense, Plutón es el planeta de la transformación interna. Es el planeta que rige a Escorpio, que es el signo de la muerte y la vida. ¿Cómo vives la vida? Así pues estás o no como pensando con respecto a la muerte. ¿Cómo estás viviendo estos procesos en donde decides o no soltar ciertos aspectos de ti que ya caducaron para darle paso a nuevos aspectos? Fíjate todos los contactos que tiene un contacto tenso con Mercurio y este sigue trabajando las resistencias y estas resistencias tienen que ver con esto que no decidimos soltar y como Mercurio está en Libra, entonces es esto que no decidimos soltar porque creemos que nos va a desestabilizar, porque creemos que no está bien para los demás, porque creemos que vamos a ser juzgados, porque seguimos en la crítica hacia el otro y hacia las situaciones que sucedieron, porque seguimos juzgando. Entonces, mientras que mantengamos todas estas actitudes, será muy difícil realmente soltar la resistencia para transmutar y avanzar. Ahora, fíjense todos los contactos armónicos que tenemos. Plutón en sextil con Neptuno, en semisextil con Júpiter, en trígono con el Sol y en trígono con Marte. Entonces, todo esto nos da una gran energía para poder ver nuestros aspectos y nuestras situaciones internas desde varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque Júpiter nos está invitando a expandirnos. Expándete desde adentro todo lo que puedas, con toda la creatividad del mundo, nos dice Neptuno. ¿Sí? ¿Cómo? Mostrando tu verdadera esencia, nos dice el Sol, con energía, voluntad y fuerza de acción, nos dice Marte. ¿Ok? Entonces, fíjense qué bonita energía tenemos para lograr estos procesos de transformación profunda en la que nos encontramos. Ahora, para el día viernes 17 de septiembre, la luna hace conjunción a Saturno en el signo de Acuario. Saturno, el planeta que tiene que ver con la autoridad, con nuestra rigidez en función de ese patrón de autoridad que hemos integrado. Tiene que ver con las leyes, las normas, pero como está en Acuario, recuerden que ya habíamos hablado de que justamente estamos trabajando en romper todos estos viejos patrones. Como está en conjunción con la luna, nos da un poco más de fuerza en este aspecto porque la luna en Acuario dice, en este momento voy a velar por mí, ¿sí? Y voy a encontrar esas estructuras que me hagan sentir bien. Voy a encontrar ese punto en donde yo puedo ser flexible conmigo
y flexible con el entorno. Voy a encontrar ese punto en donde ya sané la relación con mi papá, con mi figura paterna, con la autoridad, para entonces darme permisos y lograr un equilibrio perfecto. Démonos cuenta que además Júpiter también está en Acuario, lo que nos invita a expandirnos desde nuestra propia originalidad, desde la conexión con nuestra verdadera esencia, desde lo que realmente somos, porque pues Júpiter está aquí en oposición, perdón, en trígono al Sol y en trígono a Mercurio. Entonces, ¿qué estás pensando de ti? Esa es la clave para poder transformar y para poder alcanzar lo que deseas alcanzar. Por el otro lado, fíjate cómo esta Luna y Saturno están en contacto con Lilith, con el nodo norte y con Quirón. Estamos sanando esas heridas con la autoridad. Nos estamos dando cuenta de esos demonios que se presentan en forma de verbo, de pensamiento hacia nosotros mismos, de manera que los podamos cambiar, los podamos trascender, los podamos transmutar para entonces lograr nuestra sanación. El sábado 18 de septiembre, la luna que continúa en Acuario ahora está en contacto directo con Júpiter, la expansión de la libertad, la expansión de la creatividad, de esa búsqueda del yo interno a través de contactos, fíjense, sumamente hermosos y armónicos con Plutón, con Neptuno, con el Sol y con Mercurio. Todo se sintoniza para que nos expandamos desde nuestra creatividad, desde nuestra originalidad, desde nuestra individualidad. No podemos servir a la humanidad si no sabemos quiénes somos. No podemos servir a la humanidad si no sabemos qué tenemos para dar. Y es parte de todo este proceso que estamos viviendo y que se presenta bastante contundente el día sábado con esta luna en conjunción a Júpiter. Y para cerrar la semana, el domingo 19 de septiembre se vuelve a presentar una T cuadrada entre la luna y los nodos del karma, solo que ahora la luna está en Piscis. Es una luna muy diferente a la de Acuario porque esta luna se muestra mucho más sensible, mucho más vulnerable, intuitiva y además aquí está Neptuno, entonces está en contacto con lo que sería nuestra creatividad al máximo, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con estos fantasmas que se presentan, ¿sí? Y si les damos de comer o no. Si alimentamos estos fantasmas, caemos en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, en no querernos, en no amarnos, en darnos cuenta, mejor dicho, en no darnos cuenta qué tan mal nos estamos tratando. Sin embargo, si nosotros nos percatamos de este discurso dañino interno y lo cambiamos por un discurso totalmente proactivo, positivo y en amor propio, entonces todo esto se va a convertir en muchísima creatividad. Fíjense que además Venus, que es el planeta del amor, que es el planeta del deseo y la motivación y del dinero, está en Escorpio y está en cuadratura a Saturno y en oposición a Urano. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos dejamos llevar absolutamente nada más por la pasión, por los celos, por el egoísmo, por esta parte oculta, por querer vengarnos, por querer hacer
que los demás paguen quién sabe qué y tanto cuento, no estamos rompiendo patrones. Por el contrario, estamos reforzando estas trabas que tenemos constantemente en nuestras vidas al no permitir el cambio que va a procurar la estabilidad. Fíjense esto qué importante. Necesitamos permitir el cambio y a pesar de que creemos que ese cambio nos va a desestabilizar. ¿Por qué? Porque ese cambio al final es lo que nos va a traer la estabilidad que tanto anhelamos y que estamos buscando. Deseo con todo mi corazón que tengas una excelente semana, pendiente porque vamos rumbo a la luna llena y ya sabes que tenemos en vivo para estudiar esta lunación. Te doy un fuerte abrazo, que tengas excelente semana y que todos los astros te acompañen.